Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. La vanguardia femenil del presbiterio de Veracruz, seguidoras de Jesús, se complace presentar a ustedes este testimonio para la gloria de nuestro Dios. Saludamos con respeto al siervo de Dios, nuestro hermano Aarón Cortés Hernández, y a su amada esposa, la hermana Florestela Herrera de Cortés, así como nuestra amada hermana Mabel López Moreno, y a cada una de las hermanas que le apoyan en esta hermosa labor en la Comisión General de la Vanguardia Femenil. Así también extendemos nuestro saludo a nuestro pastor presbiteral, el hermano Felipe Peña Molina, y al pastor presbiteral adjunto, nuestro hermano Nicasio Hernández Malpica. Mi nombre es Neida Domínguez y para la gloria de Dios me permite presidir en esta vanguardia. Escuchemos este testimonio para la gloria de nuestro Dios. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Amada hermana y querida amiga, mi nombre es Marta Esther Vargas Silva y hoy deseo contarte mi testimonio. Cuando tenía 18 años en el 2007, fui al médico porque presenté un desarrollo menstrual y fui diagnosticada con ovarios poliquísticos. Me dieron un tratamiento de pastillas anticonceptivas y me advirtieron que me iba a costar mucho trabajo el ser mamá, a lo cual no le di mucha importancia, pues era joven. A la edad de 23 años me junté con mi esposo y él tenía el deseo de ser papá. Yo aún no tenía el deseo de ser madre. A los 27 años, en el 2016, mi madre partió con Cristo y busqué consuelo en él y le acepté como mi Salvador. A pesar de haber nacido en una cuna cristiana, gracias a Dios, yo andaba en el mundo, pero Él extendió su gracia hacia mí y le acepté en mi corazón y fui por primera vez al tabernáculo Monte Tabor en Zapotito, a una reunión de la vanguardia femenil en el que celebraban el Día de las Madres, y hubo en mí ese sentir de pedirle a Dios que si me permitía ir el siguiente año a esa reunión, yo quería ir como madre o por lo menos embarazada. Por gracia de Dios, asistí en el 2017 a la reunión, pero mi petición aún no había sido contestada. Mi esposo seguía insistiendo en tener un hijo. Le dije que yo también ya tenía ese deseo, pero que debíamos hacer las cosas bien y que debía de nacer dentro del matrimonio, y nos casamos por el civil, y así también pude bajar a las aguas para servirle mejor al Señor. Mi esposo sugirió que buscáramos ayuda profesional, y así fue como comencé a ir al IMSS en el 2017. Me enviaron con un diagnóstico de infertilidad al área de ginecología, y las consultas se posponían una y otra vez por falta de ginecólogo. Yo a veces me afligía, pero me puse a pensar que el Señor se quería glorificar solo en mi vida. En el 2018 fui a un campamento de la vanguardia, igual con la esperanza de que ese año pudiera celebrar el Día de las Madres, pero aún no era el tiempo de Dios. A principios del 2019, la hermana Lucy Flores, vicepresidenta de la Vanguardia Presbiteral, hizo una visita a las iglesias de la zona para capacitarnos sobre un discipulado llamado Vida Discipular. Antes de dar gracias, ella preguntó que si había necesidades especiales para que nos llevásemos en oración. Mi corazón se quebrantó al sentir la presión de mi esposo por un hijo, mi edad, que ya tenía 30 años. Y también era el anhelo de mi corazón, y les dije que mi deseo era ser madre. Y oramos en ese momento y las hermanas se comprometieron a llevarme en oración. Mis consultas en el IMSS se posponían, pero al final me atendieron y me dieron el diagnóstico de que yo no podía ovular, y sin ovulación es imposible quedar embarazada. Una hormona llamada progesterona en mi organismo era casi nula, pero yo tenía la confianza en el Señor de que para Él no hay nada imposible, y mi fe fue creciendo de modo que a través de ese discipulado pude tener una comunión especial con el Señor, haciendo a Cristo el centro de mi vida, permaneciendo en su palabra, orando con fe, tenía comunión con los creyentes y daba testimonio de su poder y su grandeza. Pero sabemos que hay un enemigo que no descansa, y venían pensamientos desalentadores de que tal vez
no podría tener hijos. Pero el Espíritu Santo me recordaba la palabra del Señor y tomaba aliento mi corazón y le pedía al Señor que hiciera su voluntad y no la mía, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Había leído en Isaías 54:1 que decía: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levántate y da voces de júbilo, la que no estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Al leer esto, pensé que la voluntad de Dios para conmigo era no darme hijos terrenales, sino hijos espirituales. Mi corazón se alentó y eso me ayudó a evangelizar aún con más devoción. Pero más tarde, en la búsqueda constante del Señor a través de su palabra, encontré un versículo que animó en gran manera mi corazón. Fue el Salmo 113:9, que dice que Él hace habitar en familia a la estéril. Fue un gozo tan grande el haber podido leer esa porción. Sin embargo, una persona le dijo a mi esposo que pensara seriamente en la adopción porque parecía que yo no iba a tener hijos. Pero en vida discipular aprendimos muy bien la armadura de Dios y comprendí que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados y huestes de maldad que andan en las regiones celestes. Y trataba de ignorar todo comentario y llevar mis pensamientos a Cristo. La palabra de Dios y la oración siempre me fortalecía. En las vigilias, cuando se oraba por el punto de los hijos, yo decía: ¿por quién voy a orar? Yo no tengo hijos. Pero el Espíritu Santo me fortalecía y aumentaba mi fe y decía: Señor, te pido por mi hijo o por mis hijos. Yo aún no estaba embarazada, pero cuando yo decía: pongo en tus manos, Señor, a mis hijos, era porque la palabra de Dios dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La lucha más grande era en mi hogar, con mi esposo, pero me puse en oración pidiendo al Señor que tocara ese corazón para que juntos en una sola carne pusiéramos nuestra petición delante de Dios. En algunas ocasiones yo me acercaba a mi esposo y le leía la palabra de Dios, la historia de Ana y Samuel, la parábola del juez injusto, la mujer cananea de cómo se humillaba y pidió misericordia. A veces él me ponía atención, a veces solo me ignoraba. Pero un día el Señor tocó su corazón y pudimos hacer juntos esas oraciones. Y fue así cuando, después de años de buscar, de rogar al Señor, un día 1 de noviembre del 2019, una prueba de embarazo dio positiva, siendo un total milagro de Dios, ya que yo apenas iba a iniciar el tratamiento para poder ovular y teniendo una progesterona de 0.1 cuando el mínimo para ovular es de 10, porque el corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Él atiende al clamor y galardona a quienes lo buscan de todo corazón. Por eso, hermana, no pierdas la esperanza. Sigue sirviendo al Señor. Me hice mi primer ultrasonido y todo estaba bien. Y en gratitud con Dios, mi esposo me dejó ir a gozarme en el Congreso Nacional de Vanguardia Femenil en la Mansión Tecámac. El 15 de junio del 2020 llegó a este mundo el pequeño Esdras. Para la gloria de Dios, porque Dios es fiel, hermana. Solo tienes que confiar y no desmayar. Tener esa comunión íntima con tu maestro para que cuando el enemigo quiera desalentarte, tú puedas seguir confiando en el que todo lo puede, porque para él no hay imposibles. Al nacer mi hijo veía como mi esposo me atendía a mí con amor, con esmero, al pequeño también. Él me dice que no desmaye ni que deje de buscar la misericordia de Dios, que no deje de orar. Y yo sé
que mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios te bendiga, amada hermana.